Hola Betel, es un placer estar con vosotros y compartiros en este día la palabra de Dios. Además sé que estáis con el lema, ¿no?, de las 5 solas, los 5 solos, ¿no?, de la Reforma, y concentrados en la palabra, ¿no?, durante este bimestre, y por eso quiero compartiros algo pues muy en consonancia con la palabra, ¿no?, con la importancia de obedecer la palabra de Dios, de saber que es una palabra fiable y cómo podemos hacerlo de una manera que no nos sea pesado, ¿no? A veces nos cuesta obedecer las normas. Sabemos que los españoles, y en esto también los hispanos son iguales, ¿no? Somos iguales en todos los lugares de América. Nos cuesta mucho obedecer las leyes, las normas. A veces podríamos pensar que hay algo ya casi genético en nosotros, ¿no?, que nos impide el obedecer las normas, ¿no? Nos saltamos las normas de tráfico, intentamos llegar hasta el límite, ¿no?, a veces en las normas legales, porque las sentimos como coercitivas, ¿no?, como que nos quitan, nos restan nuestra libertad, y como nos impiden la libertad, de alguna manera intentamos evitarlas, intentamos que no, cumplirlas en la mínima razón posible, ¿no? Por eso es muy difícil a veces que cumplamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es su norma, ¿no?, su regla por la que debemos regirnos todos nosotros, y en muchas ocasiones esto nos cuesta, ¿no? Como cultura ya estamos un poco alejados de todo esto. Es curioso que a veces el conocimiento de la norma o de la ley no significa tampoco ni que la cumplas ni que la obedezcas, ¿no? Jesús puso un ejemplo magnífico en los fariseos. Ya sabéis que nos dijo, ¿no?, en Mateo 23, 1 al 12, cómo curiosamente podíamos obedecer o seguir lo que decían los fariseos, pero no hacer lo que ellos hacían. Y ahí nos habla de cómo a veces el conocimiento de la ley no hace que cumplamos la ley. El conocimiento de la palabra de Dios no hace que cumplamos la palabra de Dios. En muchas ocasiones somos oidores olvidadizos, o incluso podemos repetirla y conocerla de memoria, pero sin discernirla, sin saber qué significa para nosotros, o sin obedecerla. Yo me acuerdo de un episodio que pasó en la iglesia aquí en Madrid hace unos años, bueno, hace ya muchos años. Claro, estamos todavía en la calle Almería, no en la calle Londres, que luego se puso la iglesia que estuve muchos años colaborando. Y un día llegó un hombre, que era la primera vez que venía a la iglesia, con un niño, tendría 8 años aproximadamente. Nos pidió que si podía dar un testimonio. Bueno, éramos un poco novatos, le dijimos que sí, y lo puso ahí en medio al niño, y el niño empezó a recitar versículo. Estuvo más de media hora recitando sin parar versículos, uno tras otro, párrafos enteros de la Biblia, y el padre se sentía todo orgulloso. No había enseñado a su hijo a memorizar la palabra de Dios, pero curiosamente todos nos dimos cuenta que el niño no sabía de lo que hablaba. Era simplemente como una especie de loro, ¿no?, que repetía lo que alguien le había enseñado, pero ni lo había puesto en su mente ni en su corazón, ni lo entendía plenamente. Y eso puede pasarnos también a nosotros, ¿no? Conocemos la letra, como quien dice, pero nos falta la música. Conocemos los textos, pero nos falta la motivación, el por qué cumplir esa ley, qué hace en mí esa ley diferente como para que a mí me interese y me importe cumplirla. Por eso decía que las normas y las leyes, además, nosotros como españoles nos cuesta mucho cumplirlas. ¿Qué sucede entonces cuando pues nos damos cuenta que tenemos que hacerlo? Lo que nos sucede es esto, ¿no? Hay dos cosas que nos pueden pasar. Somos menos inteligentes que otras culturas que saben obedecer las normas, que las cumplen, o somos menos cívicos, ¿no?, podríamos pensar. Pero vamos, no hay nada más lejos de la realidad. Esto no solo nos pasa a los españoles o a los hispanos, pasa en muchas otras culturas. Pero hay algunas que habían sido anteriormente tan, podemos decir, empapadas, ¿no?, de la palabra de Dios, que de alguna manera pues eso les hizo cambiar. En vez de sentir que esa ley venía de fuera de ellos, que era algo externo, algo que no provenía de Dios directamente, sino que provenía de las normas humanas, pues hizo que estos pueblos, a diferencia del nuestro, interiorizaran la ley. Ese es uno de los grandes problemas que ha habido en nuestra cultura, tanto por un lado la Iglesia Católica durante siglos, y por otro por la autoridad del Estado, han intentado hacernos cumplir la ley, que la obedezcamos,
que la cumplamos al pie de la letra, ¿no? Y para eso incluso han creado muchas más normas, ¿no? Como le pasaba a los fariseos, que ya no les valía solo con las normas de la ley, sino que ponían y añadían miles de normas totalmente que esclavizaban a los hombres. Pues eso pasó un poco con la Iglesia Católica. Curiosamente, pues ponían estas normas, incluso algunas mayores que no vienen en la Biblia, y el pueblo se sentía como que estaba obligado a cumplirlas y no lo hacía pues por su gusto, ¿no? Y por su agrado, sino porque le vigilaban, ¿no? Es curioso que mi madre siempre nos contaba la anécdota de lo que se indignó ella cuando se enteró, después de muchos años practicando pues en la cuaresma, ¿no? El no comer carne, como enseñaba la Iglesia Católica, que muchos ricos, simplemente pagando a la Iglesia Católica, pues podían comer carne en esos días en los que ella se abstenía, ¿no? De comer carne, y se sentía engañada porque decía, bueno, que es una norma, tiene que ser para todos igual. Y ahí vemos cómo las normas a veces se corrompen, incluso aquellas hechas por los seres humanos, ¿no? Y hay excepciones, personas que parece que están por encima de las normas, y eso lo hemos visto también con el Estado y las leyes, ¿no? A veces hay gente que no cumple las normas porque ve que sus gobernantes, sus líderes, no lo hacen y en cambio obligan a otros a hacerlo. Eso le pasaba a los fariseos y ha pasado mucho en la historia pues, de España y de otros países, sobre todo en América Latina, que al poner las normas desde fuera, eso impedía que la gente las interiorizara. Por tanto, lo que hacían era cumplir la norma mientras le observaban, mientras alguien estaba vigilando, mientras la sociedad estaba mirando, y en cuanto esta sociedad dejaba de mirar, pues esa norma se incumplía. Y la reacción de la Iglesia y a veces también del Estado ante esto, ante esta falta de moral y de ética, era poner más normas, gente que controlara, ¿no? De alguna manera ese cumplimiento de las normas. Y a veces esa es la tentación en la Iglesia, ¿no? Porque esto mismo sucede en la Iglesia, no solo sucede en la sociedad. Esa falta de respeto a la ley, a las normas, a todas esas cosas que nos rigen supuestamente también para gobernarnos mejor, ¿verdad? Para que podamos estar con un orden y una comodidad en la vida, para proteger a los más débiles, a los más desfavorecidos, pues muchas veces se convierten en verdaderas cargas que solamente obedecemos o cumplimos cuando nos observan. Por eso es muy importante que entendamos el mensaje de hoy. La respuesta, por tanto, no es que hay un problema, ¿verdad?, en los hispanos o en nosotros españoles con respecto a los anglosajones o los nórdicos, que tenemos una genética diferente, sino simplemente que como nos han obligado a obedecer esas leyes desde fuera, ahora no queremos cumplirlas. Es curioso también ¿cómo podemos evitar todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para trascender? Que eso es ponernos por encima, ¿no?, de nuestra cultura, andar con valores distintos a los de este mundo. ¿Cómo podemos hacer o evitar que a la Iglesia le pase lo mismo, ¿no? Que al final vamos a la Iglesia, hacemos una serie de cosas, tenemos un comportamiento ético-moral, cuando salimos de la Iglesia, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, nuestra vida personal, incluso en nuestra familia, actuamos de manera radicalmente opuesta a lo que decimos creer. Y no hay una consonancia, o sea, no hay una relación real, valga la redundancia, entre lo que vivimos y lo que decimos. Y en el fondo nos pasa como a esos fariseos. La primera cosa que tenemos que entender es que la palabra de Dios debe ser nuestro timón, ¿no? Si yo preguntara ahora dónde está el norte y todos cerráramos los ojos e intentáramos identificarlo, pues algunos señalarían al frente, otros a la espalda, otros a un lado, al otro. Está claro que el norte está en el mismo sitio, aunque haya, según donde nos encontremos, una percepción diferente de dónde está el norte. Pero a veces eso también nos pasa con nuestros valores, con las cosas que creemos, ¿no? A veces ponemos nuestra base, la basamos en los sentimientos, en las ideas, en las actividades, pero todas esas cosas son cambiantes. Hay modas, ¿no?, que hacen que a veces, por ejemplo, sean muy importantes los sentimientos, a veces son más importantes las acciones, lo que hacemos, y a veces son más importantes pues los pensamientos. Pero como ya digo, todo esto está regido por modas, por cambios, pues lo que pensaban hace 200 años o lo que sentían hace 200 años o las cosas que hacían hace 200 años son diferentes a las que se hacen ahora. Si como iglesia y como individuos, como creyentes, ponemos nuestra base sobre estas tres cosas, nos daremos cuenta de que vamos a estar fluctuando, ¿no?, como cambiando de un lado para otro, según el aire, el viento de doctrina, ¿no?, la corriente que en ese momento haya en la iglesia. En cambio, si basamos nuestra vida en principios, que es algo sólido, algo sobre lo que sustentar, son pilares inamovibles. Los principios son aquellas cosas que Dios ha puesto y que no van a cambiar.
a veces lo vemos en la naturaleza, ¿no? Por mucho que leamos o intentemos que la ley de la gravedad cambie, si nos arrojamos por una ventana, aunque neguemos la ley de la gravedad, ¿verdad?, pues caeremos hacia abajo y nos estrellaremos en el suelo y moriremos. Da igual que creamos que no existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es un principio científico que se cumple siempre. Y eso va a hacer que, aunque creamos o no en él, se va a cumplir. Pues los principios de Dios son igual. Puede que los neguemos, puede que no los aceptemos, puede incluso que los desconozcamos, pero van a cumplir al pie de la letra para lo que estaban destinados. Es curioso que hoy quiero comentaros sobre un rey, Ezequías, que dejó las modas de su tiempo, que dejó lo que hacían los demás, esas actividades de su tiempo, incluso los pensamientos y las sensaciones o sentimientos de su tiempo, para volver a poner los principios sobre los que se había sustentado el reino de Judá. Y esto es algo muy importante, porque a veces nos damos cuenta de que pasa el tiempo, incluso en el pueblo de Dios, como era el pueblo de Judá, todas aquellas leyes, aquellos principios sobre los que había sustentado pues Dios a su pueblo, iban desapareciendo, la gente los olvidaba, los ignoraba. Y aunque hace poco pues estabais viendo pues cómo otros reyes, ¿no?, intentaron recuperar la ley de Dios, volverla al centro, paulatinamente los judíos y los israelitas en general olvidaban esa ley de Dios e iban desviándose. Y nos encontramos que cuando este rey Ezequías llega al poder, todo su país, toda su nación estaba pues un poco, podemos decir, dada la vuelta, ¿no?, patas arriba, como se dice comúnmente. ¿Y por qué? Pues esto venía de su padre, el rey Acaz. El rey Acaz había gobernado al principio, además aconsejado por el profeta Isaías, parecía que su reinado iba a ser muy, muy pertinente, pero empieza a haber problemas y empieza a confiar en sus propias fuerzas de inteligencia en vez de en Dios. ¿Qué problemas eran estos? Que el reino del norte o el reino de Israel se había unido a los sirios en contra de Judá, del reino de Judá. ¿Y qué pasó? Que el reino de Judá buscó un aliado. Dios le había dicho por medio de Isaías que no lo hiciera, que Dios iba a apoyarle, que Dios iba a salvarle, pero no quiso el rey Acaz confiar en Dios y se buscó un aliado humano, en este caso los asirios. Los asirios eran un imperio emergente, ¿no? Mientras que el imperio sirio ya era un imperio muy fuerte en aquella época, los asirios se estaban convirtiendo en los próximos dueños del mundo, ¿no? Y bueno, parece que para el rey de Judá Acaz le era algo muy interesante. Dice, bueno, porque va a negarme Dios que me alía a aquellos que tienen la victoria, que tienen el triunfo, ¿no? Y esta es la tentación que ha habido siempre, ¿no?, en la iglesia, ¿no?, aliarnos a los políticos, a los poderosos, a los que gobiernan. Bueno, nos van a facilitar las cosas, nos van a abrir el camino, van a permitir que podamos como iglesia hacer más cosas, ¿no? Eso le pasó al rey Acaz. Y si es verdad que ganaron a los sirios y el reino de Israel fue disuelto y curiosamente Damasco fue conquistada, sus tesoros robados, pero al mismo tiempo que Acaz, con el apoyo de este rey asirio, estaba conquistando Damasco y todas sus riquezas, el corazón de Acaz y sobre todo el reino de Judá había sido conquistado por los asirios. No físicamente, pero era un protectorado, un reino dominado cultural y políticamente por los asirios. Por tanto, había evitado una conquista, podemos decir, pues militar, pero no la conquista de su propio pueblo. Y vemos cómo el rey Acaz se desvía tanto, ¿no?, se aleja tanto de la palabra de Dios, que curiosamente llega un punto en el que ya está tan desviado, tan lejos de Dios, que nos dice, pues en todo el libro de Crónicas, nos va narrando y describiendo cómo este rey pues va alejándose, y en el libro de Reyes, hasta el punto, por ejemplo, en Segunda de Reyes 16, versículo 3, nos habla de cómo el rey sacrifica a sus propios hijos a Moloc, ¿no?, que era uno de los dioses asirios más terribles, ¿no?, que pedía sacrificios humanos, y que ya se había desvirtuado tanto el corazón de Acaz que llegaba a sacrificar a seres humanos, a sus propios hijos, para ser asesinados. Ezequías, por tanto, tenía un modelo nefasto en su padre, ¿no? Y cómo iba a reinar, cómo iba a cambiar él todas estas cosas si había visto y vivido lo que su padre le había mostrado. Curiosamente, no tenía solo la influencia de su padre, sino tenía también otros modelos que le iban a ayudar a no caer en los mismos errores que había caído el reino del norte.
Lo primero, antes de ver esas influencias que tenía, es lo que significa el nombre de Ezequías, que ya nos da una pista. Dice que significa Dios es mi fuerza. En contra del reinado de Acaz, que había buscado en su fuerza y en las fuerzas externas, ¿no?, de los asirios su poder, Ezequías tenía ya un nombre que significaba que Dios era su fuerza. Posiblemente no era una casualidad, ¿no?, sino algo que Dios había determinado de alguna manera, y por eso le iba a poner además una influencia que era su madre. Su madre se llamaba, por si queréis saber el dato, Abías, y era la hija del sumo sacerdote Zacarías. Y su madre, posiblemente, a pesar de que su padre Acaz, ¿verdad?, se había alejado de Dios, ella, que era hija del sumo sacerdote y había sido criada en la ley de Dios, enseñó a su hijo Ezequías la ley, y encima le puso un nombre simbólico diciendo, bueno, a diferencia de su padre, él va a seguir lo que Dios diga, ¿no?, va a cumplir lo que Dios diga. Ya en su nombre no tenía impreso este deseo de obedecer y de cumplir la palabra de Dios. Qué difícil es obedecer la palabra de Dios. ¿Qué había pasado en el rey, por tanto, Ezequías, para que tuviera un corazón inclinado a esa ley de Dios? ¿Por qué es tan importante obedecer la palabra de Dios? Y sobre todo, la palabra de Dios es algo fiable, algo de lo que podemos apoyarnos realmente ese apoyo, esa base firme que decíamos hace un rato. Pues la palabra de Dios no ha sido elegida al azar, no es que han cogido textos antiguos, ¿verdad?, los han reunido, y esos 66 libros de la Biblia parece que son fragmentos, ¿no?, de historias que han ido recopilando de cualquier manera, los han unido, sino que desde el principio hubo un canon, una medida, una regla que determinaba qué libros debían ser elegidos, eran palabra de Dios, y qué libros a lo mejor, pues sí, tenían un interés histórico, incluso legal, o incluso podían ser de bendición en alguna manera, pero para nada eran libros canónicos, o sea, que cumplían una regla. No voy a hablar ahora del canon, de la regla que se puso al Nuevo Testamento por parte de la Iglesia primitiva, ni la que ponían los judíos, pero sí quiero daros algunos datos curiosos, cómo podemos fiarnos que esos libros elegidos por el Espíritu Santo y por tanto la Iglesia en los primeros siglos como el Antiguo Testamento por el pueblo judío tenían una base fiable, y también que eran un texto que nos ha llegado completo. O sea, sabéis que cuando se escribían manuscritos, en aquella época además se hacían a mano, podían ir cambiándose sin darse cuenta, o aposta también, pues el texto en sí, poner algo diferente a lo que realmente se había escrito antes y lo que Dios quería transmitirnos. Pero quiero daros solo algunos datos curiosos comparando la Biblia con otros libros de la antigüedad. Por ejemplo, en el caso de las obras de Julio César, pues por ejemplo la Guerra de las Galias y otros libros que escribió Julio César, apenas hemos conservado 8 copias de aquellos libros. Sabéis que a mayor número de copias, como se pueden comparar, podemos ver si es más fiable el texto que nos ha llegado o hay distorsiones, diferencias entre un texto y otro. Para que os hagáis una idea, los textos que tenemos sobre estas guerras de las Galias, por ejemplo, de Julio César, de la que nadie duda, pues que la escribió Julio César y que es un libro que está 100% como fue escrito, son del año 1000. Por tanto, hace 1000 años aproximadamente, que 1000 años después de ser escrito el libro, fue que tenemos los primeros manuscritos. O sea, habían pasado 1000 años desde que el hombre, en este caso Julio César, escribió el libro, hasta que tenemos el primer escrito de él físicamente, podemos decir. Hay otros casos más curiosos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Heródoto, que pues hay 1400 años, ¿no?, después de que se escribiese. Los documentos que tenemos son de 1400 años después, y esto hace pues que haya podido ser alterado el texto después de tantas copias. Pero por ejemplo, las obras de Homero, y ahora ya no son en el tiempo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la Biblia, antes de meternos en esto de las obras de Homero, apenas hay 100, 200 años de los primeros manuscritos que tenemos, o trozos de manuscritos que nos confirman lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles. O sea, estamos hablando, por ejemplo, para que os hagáis una idea, 1000 años entre el que se escribió el libro de Julio César y el primer texto que tenemos de Julio César físico. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Heródoto, 1400 años, y de la Biblia entre 100 y 200 años. Pero no solo eso, ¿no? Por ejemplo, hablando del número de copias que han llegado hasta nosotros. Y ya acabo con este pequeño comentario sobre la veracidad de la Biblia, y seguimos con lo que estamos hablando de Ezequías. Dice que, por ejemplo, en el caso de las obras de Homero, 643 copias son las que tenemos sobre su obra.
Y esto, cuando los arqueólogos y los especialistas empiezan a medir y empiezan a examinar todas las obras, claro, si coinciden prácticamente todas, esto nos daría una confiabilidad de un 95% de las obras de Homero. O sea, decimos, bueno, todas las obras que tenemos, que además también son de hace casi 1000 años de diferencia, incluso más, 1200, 1300 años, bueno, pero aún así todas las que tenemos coinciden, ¿no? Estas 643 prácticamente son todas idénticas, y eso nos hace pensar que la obra que escribió, en este caso Homero, pues es la misma o muy parecida a la que nos ha llegado a la actualidad. En el caso de la Biblia aún es más increíble, ¿no? Tenemos más de 5000 manuscritos. Estamos hablando de más, casi 10 veces más, ¿no?, que en el caso de Homero, que es uno de los que más conservamos manuscritos, y que, por ejemplo, esta confiabilidad ya llegaría al 99%. O sea, ahí tenemos una cosa más. No solo el Espíritu Santo eligió este canon y los apóstoles buscaron una serie de reglas para ver que eran libros que realmente eran inspirados por Dios, sino que el texto que tenemos es el texto más parecido que podría haber del texto original en el que fue escrito. Esa es una clave para que podamos confiar en la palabra de Dios, pero podemos confiar en ella en un sentido de, bueno, es veraz todo lo que pone, fue escrito hace ese tiempo, pero eso no nos da fe ni nos hace creer que por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios. Simplemente nos da conocimiento, ¿verdad? Nos da datos, nos hace poder sentir, bueno, un poco más seguros a lo mejor de lo que la Biblia es un libro que podemos fiarnos de él históricamente. Pero ¿por qué Ezequías decide cambiar su nación y volverse a Dios? ¿Cuál es la clave que hace que para él ese libro de la ley sea algo mucho más que un libro de leyes o un libro simplemente en el que se narra la historia del pueblo judío, ¿no? La clave está en 2 de Crónicas 31, o como le gusta al pastor José Mari decir, segundo libro de Crónicas 31, del 20 al 21, y ahí podemos ver la declaración de por qué Ezequías había hecho todas esas cosas, y vamos a profundizar en ella durante estos minutos. Dice este texto, eso mismo hizo Ezequías, ¿no? Una serie de reformas que ahora hablaremos de ellas, en toda Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Vemos la actitud, ¿no? Bondad, rectitud y fidelidad. Bondad habla de un corazón bueno, un corazón amable, un corazón capaz. Rectitud nos habla de una persona que cumple lo que dice, que no se va a desviar de lo que enseña a los demás y lo que él cree. Y fidelidad, que nos habla de una relación, ¿no?, con Dios, que él es leal a Dios y al pueblo, enseñándole lo que Dios quiere. Ante Dios nos dice además todas estas cosas, y todo lo que aprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo su corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Ahí ya nos da una clave, ¿no? Pero quiero desarrollarla. ¿Cómo había hecho Ezequías y que había hecho en Judá antes, que había hecho con estas características, con rectitud, fidelidad y bondad? ¿Qué es lo que había hecho? Hizo 10 cosas muy rápidas cuando llegó al trono. Lo primero, que en cuanto llegó al trono, nos dice el texto, sobre todo en el capítulo 29 y 30, y ya los primeros versículos del capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, en los primeros versículos, en el versículo 3, nos dice, por ejemplo, que al mes de tomar el trono, fue al templo e intentó renovar el culto a Dios. Al mes, ¿no? Esto nos habla de su prioridad. ¿Cuál era la prioridad de Ezequías? Pues haber dicho, bueno, voy a cambiar los impuestos, a reformarme el palacio que está viejo, a reforzar el ejército, pero sabía que el corazón de su nación, de Judá, lo que podía protegerle de los asirios, de que no cayeran aún más, como había hecho con su padre, en la idolatría al pueblo, de volver a recuperar su identidad, era el templo, la casa de Dios, la que además contenía su palabra y la ley, por tanto, y contenía además no solo la ley de Dios, sino que encima pues tenía también pues todos los símbolos sagrados que el pueblo había reunido allí para dar culto a Dios. Entonces vemos que la primera cosa que hace es abrir las puertas del templo. ¿Por qué las abre? Porque habían estado cerradas. La gente había cerrado su corazón, había cerrado esas puertas de la ley, no obedecía a Dios y estaba practicando la idolatría. Eso vemos en 2 de Crónicas 29, versículo 3. La segunda cosa que va a hacer es que pidió a los sacerdotes que se purificasen. O sea,
Otra cosa que se da cuenta, que los sacerdotes habían dejado de servir a Dios y encima también, además de dejar de servir a Dios, habían cometido pecados y se habían alejado de Dios y necesitaban una purificación, que su espíritu, su alma, su ser fuera purificado antes de rendirle culto a Dios. Esto lo vemos en el versículo, sobre todo, también 3 y 4, ¿no? Vemos que los sacerdotes obedecen al mandato de Ezequías, y la tercera cosa que hacen es que pues describe, les da un discurso en el que habla de la apostasía del pueblo y su abandono del culto a Dios. Les dice por qué él quiere cambiar todas esas cosas, por qué quiere renovar su pacto con Dios. La cuarta cosa que va a hacer Ezequías es que quiere, por eso, precisamente, renovar su pacto. Nos dice en el versículo 10 cómo de alguna manera ese pacto había sido roto por parte de Judá, ya con el rey Acaz, igual que había sido roto con el pueblo de Israel, el reino del norte, y que él quería restaurar ese pacto entre Dios y el pueblo. Esa era la intención de Ezequías, el pacto que estaba escrito en la ley. Además nos dice que Ezequías para ello va a restaurar la adoración, todas las canciones, todo el culto de la música y el sacrificio ritual que se había perdido. Y a partir del versículo 26 al 33 nos describe cómo va restaurando esto. O sea, para restaurar el pacto, después de la purificación, lo que hace es restablecer el culto, la canción, la adoración por medio de las canciones, y también lo va a hacer por medio de los sacrificios rituales. Después, ¿qué hace? Llama al resto del pueblo al arrepentimiento. Había llamado también a los reyes, a los jefes, mejor dicho, del pueblo, después de los sacerdotes, o sea, los líderes, y una vez que todos esos líderes están purificados con un solo corazón, con la misma mentalidad que tenía Ezequías, entonces es cuando llama al pueblo también para ser purificado. Y les pide que se arrepientan, ¿no?, de todo lo que habían cometido. Curiosamente, la siguiente cosa que hace, la octava cosa que hace, es celebrar la Pascua. Que la Pascua, como todos sabéis, es un símbolo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y por tanto está recreando de manera simbólica la redención por medio del Cordero Pascual, por la sangre, ¿no?, del cordero, los dinteles, que había hecho que los primogénitos se salvaran y que no murieran, y que había permitido la salida del pueblo. No vemos todo el capítulo, sobre todo ya hacia el capítulo 31, finales del 29 y luego del 30, pues cómo va haciendo todas estas cosas, y luego el 31. Además de celebrar la Pascua, Dios perdonó al pueblo, nos dice ya en el capítulo 31, y estos corrieron a derribar las imágenes. A veces pedimos, la palabra de Dios dice que no hagas, la palabra de Dios dice que, pero antes de que uno haga esas cosas, ¿no?, que derribe esos altares de tu propia vida, los derribamos de nuestra propia vida, tenemos que pasar todo este proceso que hemos hablado, que Ezequías comenta. Y entonces, ya la última cosa que pasa, la 10ª, el pueblo trajo sus ofrendas a Dios. Sabemos cómo el proceso se cumple. Pero bueno, esto es todo lo que había hecho el rey Ezequías, apoyado en los sacerdotes, en los jefes y luego en el pueblo. Esta renovación espiritual basada en la ley, en la palabra de Dios. Pero, ¿de dónde nace esto en Ezequías? Decíamos que su madre podía haberle puesto eso en su corazón, que Dios le había puesto hasta un nombre que decía que iba a ser alguien que estaba sometido a Dios, que obedecía a Dios. Pero vemos un ejemplo que nos da pistas en el propio rey David. ¿Cuál es el secreto para cumplir la ley, para cumplir la palabra de Dios? ¿Es el conocimiento? ¿Es saber la fidelidad y fiabilidad de las escrituras? No, es una cosa muy distinta. Y es lo que le pasó al propio David, que en el Salmo 119, en los versículos 111 y 114 al 114 nos explica. Dice: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón, y estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo a tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Hay una declaración muy poderosa, ¿no? En este caso de David, lo que le está diciendo a Dios, le está diciendo: tus leyes son mi tesoro. Y eso ya nos recuerda un versículo de la Biblia que está en Mateo 6, 19 al 28, cuando Jesús está hablando de dónde está tu tesoro, es allí donde está tu corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? Es la ley de Dios, es la palabra de Dios nuestro tesoro. Ese es el primer secreto que va a descubrir Ezequías y que descubrió el rey David. ¿Cuál era el tesoro de Ezequías? ¿El refugiarse en los asirios, en la cultura que le habían traído, en el pueblo, en su dinero? No, en la palabra de Dios, en la ley, era su tesoro.
Y eso es lo que nos va a decir el rey David. David, además, nos dice que para él es un deleite del corazón seguir la ley de Dios. Y esto también es un tema muy curioso. Entonces pensamos que seguir la ley de Dios es un verdadero fastidio, ¿no? Algo que nos molesta, que nos impide hacer nuestro deleite, ¿no? Pero cuando comprendemos que lo importante es el deleite que Dios pone en nosotros, todo eso cambia por completo. Deleite, sabéis que es placer, y placer de ánimo, lo que viene a decir que es un placer que nos llena todos los sentidos. Dios no solo pues nos toca el intelecto, ¿no? Sino cuando obedecemos su ley empezamos a sentir paz, satisfacción en la vida. Eso nos hace que nuestros sentidos, esos 5 sentidos que Dios nos ha dado, puedan casi disfrutar más, ¿no? Que con el pecado que a veces nos embota todos esos sentidos. Pero David además nos dice más cosas sobre lo que para él es la palabra de Dios. Nos dice que no podemos obedecer a la palabra si no la amamos. Por eso dice que es el deleite de su corazón. Es algo más importante que solo memorizar, ¿verdad? O pensar que es una ley que está bien escrita, ¿no? Y que nos ha llegado como se fue escrita en su tiempo y mandada por Dios. Entonces dice que esto le hace que esté decidido a obedecer sus decretos hasta el final, sean cuales sean las consecuencias. Y además nos dice que además él detesta o desprecia a aquellos que tienen pues divididos sus lealtades, ¿no? Que por un lado quieren servir a Dios, pero también se quieren servir a sí mismos, que lo decíamos al principio de esta breve charla, ¿no? Que a veces hacemos una cosa en la iglesia y otra fuera, que no nos pasa a veces como pasaba a nuestra cultura, ¿no? Que obedecemos porque no nos queda más remedio, cuando alguien nos observa, nos mira, pero en cuanto alguien se da la vuelta, hacemos lo que queremos. Y entonces descubrimos ahí el gran secreto de Ezequías. Vamos a leer de nuevo en los versículos 20 y 21 del capítulo 31 del segundo libro de Crónicas, cuando dice: eso mismo hizo Ezequías en toda Judá, actuando con bondad, con rectitud, fidelidad ante el Señor su Dios. Y todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Ezequías había hecho eso con su corazón, tenía un corazón conforme a Dios, como dijo Dios mismo de David, ¿no? Que por eso era su amigo, porque tenía un corazón conforme a Dios, tenía los mismos deleites, los mismos deseos, y eso se expresaban en la palabra de Dios. Y eso le llevó a Ezequías al éxito en su reinado, y también naturalmente a David al éxito en el suyo. Y ya para concluir, todo esto es un referente, un modelo. Podemos repetir como aquel niño que decía al principio, como un loro, pues la palabra de Dios, ¿no? Podemos ser como los fariseos, ¿no? Que sí conocían la palabra de Dios, incluso intelectualmente. Ellos sí la defendían intelectualmente, pero en cambio no eran capaces de expresarla en sus acciones, viviendo de una manera oculta y de otra real, de espaldas a Dios. Y por tanto no obedecían la ley. Podemos también decir, bueno, obedezco la ley, pero cuando nadie me mira, cuando nadie piensa en mí, o la obedezco, pero a regañadientes, sin ganas, con casi como una obligación que Dios me impone, un sacrificio, ¿no? Pero el secreto para obedecerla, como nos dijo y nos mostró hoy el rey Ezequías y también el rey David, es amar su ley, que sea nuestro tesoro. Y por eso mi pregunta final es a todos vosotros y a mí mismo: ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Es nuestro tesoro la palabra de Dios, Betel, o es nuestro tesoro nuestro trabajo, nuestro sueldo, nuestro conocimiento, o es nuestro tesoro incluso nuestra familia o las cosas que poseemos? Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, nos dijo Jesús, y esto también nos vino a decir el rey David en este salmo que hemos estado leyendo, el 119. No somos, por tanto, capaces de conocer y entender toda la palabra de Dios, pero sí podemos entender sus beneficios. Cuando la aplicamos en nuestra vida, cambia por completo. Y no solo cambia nuestra vida, cambia también la vida de los que están a nuestro alrededor, cambia el entorno y es capaz de cambiar el mundo. Decía León Tolstoy, una frase que me gusta mucho, que todo el mundo, o que todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Es verdad que no tenemos esa capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. León Tolstoy empeñó toda su vida. Fue un hombre en la última etapa de su existencia que intentó agradar a Dios, que intentó cambiar aquellas cosas que había hecho mal durante su juventud, pero aún así sabía que era imposible hacerlo. Nosotros tampoco lo podemos, pero la palabra de Dios sí nos muestra un camino. Es como ese pequeño timón que nos guía de nuevo hacia Dios, como esa brújula que decíamos antes, ¿no? Que siempre indica el norte, a pesar de que nosotros estemos perdidos y no sepamos dónde está el norte. David obedecía de corazón, no de labios, la ley de Dios, y Ezequías le pasó lo mismo. La palabra de Dios no solo es fiable,
y confiable, no solo debemos saberla y aprenderla, sino que sobre todo debemos amarla, porque donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a amar la palabra de Dios. Y este principio de solo escritura que estáis en estos meses trabajando nos habla de eso. La única manera de poder agradar a Dios no es solo obedecer su palabra, sino cumplirla. Por eso quiero dejaros este mensaje en este día, que sigamos reflexionando. Amamos la palabra de Dios, es nuestro tesoro, es aquello que es lo más importante, porque si es así, haremos cosas aún mayores que Ezequías, nos dice la Biblia, y cosas más mayores aún que David, porque nosotros estamos bajo la gracia. Toda la revelación que a ellos todavía no les llegó, nos ha sido dada a nosotros. Tenemos el mensaje del reino, de esperanza, de que Jesús volverá a por su pueblo, de que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que además en su muerte y resurrección hemos tenido vida y vida eterna. Entonces ese es el mensaje que queremos transmitir, el mensaje que nos da la palabra de Dios, pero que hasta que no se hace vivo en nuestras almas no tiene sentido. Por eso, si vas a la iglesia solo pensando en, bueno, la Biblia de Dios es fiable, como un modelo moral o ético, si no has conocido a Cristo, no vas a poder amar la ley de Dios, no vas a poder amar su palabra, la vas a cumplir como lo cumplían estos hombres, con todo su buen corazón e intención, seguramente los fariseos, pero sin ese deseo profundo de cumplir la ley, al final lo harás de cara a los demás, porque no puede ser de otra manera. Por eso, en este día te invito y os invito a todos a que reflexionemos. Si hemos conocido a Dios ya y a Cristo y es nuestro Salvador personal, enfoquémonos en amar su ley. Y si no le conocemos, amemos a Jesús, porque Él hará que también después amemos su ley. Bueno, pues era lo que quería compartir con vosotros en este día, transmitiros todo mi cariño y mi esperanza de que todos lleguemos a amar profundamente la ley de Dios y que ésta sea nuestro tesoro. Un abrazo a todos y hasta luego. Ahora hay un futuro y esperanza